a un nuevo capítulo, a un nuevo bloque también de actualidad y política. Todos los martes y los jueves estamos aquí con interesantes invitados donde tenemos un poquito más de tiempo para poder profundizar los distintos temas, ¿cierto?, que nos aquejan y que les aquejan a ustedes también, sobre todo en esta región, en la zona sur de nuestro país, porque ese es el objetivo que tenemos como canal, que usted, que es de regiones, pueda informarse de lo que está pasando precisamente en regiones. Y sabe que, bueno, con todos los resguardos necesarios, y era que no por el invitado que tenemos, ¿cierto?, el distanciamiento físico, social, también nuestras mascarillas acá, yo no me la pongo porque no puedo modular bien, pero sí tomamos todos los resguardos necesarios para que nuestros invitados y nosotros mismos también nos cuidemos y evitemos riesgos de contagio. Vamos a presentar a un invitado, ¿cierto?, especial que tiene que ver con el tema de la salud. Primerísima línea, como dice. Jaime Arancibia Torres, él es director de la Dirección de Salud Municipal, de la Municipalidad de Osorno, por supuesto. Fíjese que él es economista, magíster en finanzas y doctor en economía. Asumió el 8 de abril del 2019, así que ustedes comprenderán que ya ha pasado por todas las crisis. ¿Cómo está, don Jaime? Bienvenido. Buenas tardes, gusto en saludarte y estar aquí, tener una oportunidad de conversar. Por supuesto, sí, y de que en realidad nuestros televidentes y la gente pueda conocer la importancia que tienen ustedes como dirección de salud y la importancia que tiene la atención primaria también. Entonces, ahí mi pregunta, bueno, primero, ¿cómo un economista, magíster en finanzas y doctor en economía llega a ser el director de la dirección de salud? Porque uno tiende a pensar que lo más lógico es que sea un médico o alguien ligado a la salud. Bueno, esto tiene que ver un tanto con la formación que uno tiene, que en el fondo, ¿no es cierto?, la economía y la ingeniería, en el fondo, son transversales a las diferentes actividades. Y yo creo que el plantear cómo llego, yo creo que haciendo un repaso rápido, porque en el fondo es el camino que he sostenido, digamos. Yo me formé en la Universidad de Santiago y tuve una beca en Bélgica, en Leuven, y luego tuve una beca de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, y al regreso de España ingresé al FONASA. Y entonces ahí tomé los primeros indicios. Antes había trabajado en la Superintendencia de Banco, y luego entré a FONASA, y en FONASA tuve los años, llegué a ser, subdirector de FONASA. Y de ahí me tocaron actividades relacionadas con salud, como poner en marcha el Hospital del Profesor, formar la ISAPRE de Soquimich en Antofagasta, con 2 hospitales, María Elena y Pedro Valdivia. Y luego me convocaron a integrar la dirección económica del Hospital José Joaquín Aguirre. Con el rector Jaime Lavao me llamó para que apoyara una transformación dentro de la Universidad de Chile. Y ahí en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile estuve 3 años. O sea, mucha trayectoria. O sea, ahora entiendo por qué llegó al puesto donde estaba. Porque claramente ha tenido que ver con salud. Con salud, así es. He estado vinculado a salud en la puesta en marcha de hospitales. He estado también como gerente general de una ISAPRE. Y luego nunca he dejado y abandonado el tema académico. Entonces siempre estuve vinculado a la academia, a la docencia. Y es por esas vías donde uno se va relacionando con actividad tanto del sector como actividad docente e investigación. Entonces luego estuve en la Corfo, y en el Corfo obviamente tiene que ver con la innovación, con las tecnologías, con el emprendimiento y el desarrollo, y eso significa un trabajo muy fuerte con las universidades. Perfecto. Jaime, cuéntame un poco respecto a ver, lo dije en la presentación. Asumiste el 8 de abril del año 2019, o sea, abril, mayo, junio, julio, crisis del agua. Termina eso, estallido social, y ahora que aún estamos en pandemia. ¿Cómo ha sido, digamos, cómo ha sido ese desafío de recién llegar y tener que enfrentar todas estas crisis que nos han tocado y nos han golpeado muy fuerte, no solamente en lo sanitario, sino que también en lo económico? Sí, ha sido un tremendo desafío, porque en el fondo uno no está formado para enfrentar estas crisis como del agua o las crisis que estamos viviendo hoy día.
O sea, en el fondo aquí... Nadie estaba preparado. Nadie está preparado, pero es evidente que corresponde que se apliquen criterios, digamos, y existan, digamos, una actitud proactiva frente al problema, en cómo enfrentamos el problema. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con los estilos de dirección y los liderazgos. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O uno espera que las soluciones lleguen, y si no llegan, ¿qué hacemos? Y la otra es derechamente hacer el cambio y enfrentar el cambio. Y eso significa, indudable, que significa un liderazgo, necesariamente un liderazgo. Y enfrentarlo, porque en el fondo tienen que emprender las acciones. Entonces aquí hay que aplicar conocimiento, motivaciones, acciones, creatividad, que tiene que ver con esto. Y yo me encontraba... Ustedes enfrentaron el liderazgo, claro, la verdad, exacto, porque sí, fueron pioneros en varias cosas. Sí, me gustaría que me las cuentes. Porque en el tema del agua, por ejemplo, uno podía esperar que la misma empresa enfrentara la solución. Pero la empresa estaba desfondada, digamos, estaba absolutamente fuera de control en términos de poder enfrentar una solución, y una solución que fuese real y que llegara a todas las casas. Si ustedes se recuerdan, digamos, los estanques de agua que colocó la empresa eran unos estanques amarillos de 500 litros. Sí. Y la municipalidad colocó unos estanques de 5.000 litros. Y había que hacer toda una logística para poder mantener el tema. Y ahí nos encontramos con una serie de desafíos en el caso de... Y que pudiera ser distribuido como corresponde, digamos, y abastecer todos los puntos de los que tenían eso. Sí. No es un trabajo menor. Claro, y ahí hay que tener además toda una logística respecto a la cloración, claro, para que el agua fuese potable o no fuese potable, y nosotros como centro de salud teníamos que disponer de esos insumos, pero con la máxima calidad. Entonces, ese fue un tremendo desafío. En el mismo caso de Pedro Jauregui, que no tenía estanques de agua, y entonces teníamos que colocamos un estanque portátil en la noche, y al otro día en la mañana estaba funcionando con los profesionales de la municipalidad y del centro de salud, disponíamos de agua y teníamos que estar cambiando el agua 2 veces en el día. Tenían que hacer un trabajo muy mancomunado con, en este caso, Servicio de Salud, Seremi, autoridades, gobernación, sí, bomberos, regimiento, sí, etcétera. Sí. Bueno, y mantuvimos también una posición bastante crítica respecto a las formas como se estaban disponiendo la información, porque no disponíamos de análisis de agua y no sabíamos si el agua que teníamos estaba en las condiciones... Pero esa agua que ponían, digamos, en estos bidones, ¿de dónde la sacaban? Era pozo municipal, pero obviamente que es pozo de agua... De pozo, y eso tiene que ser clorada para que sea de consumo público. Claro. Tiene que tener una investigación, no sé si investigación o no, pero análisis de agua. Análisis, sí, eso. Claro. Sí. Y lo que no disponíamos era de análisis de agua. Entonces ahí hicimos un punto. ¿Y quién dispone de los análisis de agua? ¿Eso la dirección de agua? No, quien nos tenía que proveer, digamos, de saber la situación de crisis de agua era la Seremi de Salud, que tenía que entregarnos, ¿no es cierto?, si el agua que estábamos disponiendo era potable o no era potable. Y eso me imagino que no es de un día para otro, es un poco demoroso, y más tomando en cuenta la cantidad de familias que vivimos en Osorno, entonces más complejo aún, ¿no? No, y ahí también ocurrió que la información no llega en forma oportuna y nos llega con la profundidad que se necesitaba, y se comentaba que lo que era es que tenía residuos de petróleo. También. Pero en el fondo no sabíamos cuál es el nivel de contaminación que tenía el agua. Y el agua, entre la fecha que se declara, digamos, la emergencia y la fecha de que el agua se anuncia el corte de agua, ahí hay una cantidad de días que necesariamente estuvieron en contaminación. No, y el tema de la información, ¿no?, que era un día, 2 días, después se largó 10 días, sí, claro. Sí. Pues bien, y ahí tenían que ir improvisando y también abasteciendo a la gente. Sí, nosotros tomamos, ahí tú puedes ver, digamos, la decisión que tomamos. Nosotros entramos por tomar nuestro propio análisis de agua. En esperar análisis, nosotros contratamos un laboratorio, establecimos un acuerdo colaborativo con la universidad y empezamos a hacer nuestros propios análisis de agua para saber si el estado del agua que nosotros estábamos disponiendo era potable o no era potable, que era tener la seguridad de lo que estábamos haciendo.
Posteriormente, bueno, se vino el estallido social, que eso ya, digamos, es más transversal, pero con el tema de la pandemia, aquí en la dirección de salud que dirige usted, pandemia que, como lo decíamos, nadie está libre, pero sin embargo han ido cambiando ciertas reglas, ciertas cosas, es periódico, hay información confusa también, sobre todo en esta última cuarentena, cambiaron las reglas del juego, entonces al final me imagino lo complicado que debe ser también para ustedes que son la cabeza de la comuna, en este caso en materia de salud. Sí, bueno, aquí lo que yo creo que es importante, uno va enfrentando los hechos, pero es bueno hacer un pare, digamos, y mirar de qué estamos conversando, de qué tiempo estamos hablando. Claro. La pandemia está, la alerta sanitaria a nivel mundial se instala el 15 y el 19 de diciembre del 2019, y por eso se llama COVID-19, porque es del 2019. Es hasta marzo recién cuando se ingresa y se establece, ¿no es cierto?, la condición de cuarentena y de restricciones que se empezaron a establecer. Y quizás como Estado, como gobierno, falta un poquito más de visión al respecto. Sí, yo creo que ahí yo tengo un pensamiento crítico en ese sentido, porque en el fondo, si uno ve el número de muestras que se tomaban de marzo al número de muestras que estamos tomando hoy día, la posición de esa ha sido inversa. Claro. Lo que estamos haciendo hoy día demuestra el tamaño de muestra que estamos haciendo hoy día, es el tamaño de muestra que debiésemos haber tomado en marzo. En el mismo aeropuerto, cerrar el aeropuerto, Exacto. la gente que llegaba, examen al tiro y aislarlos al tiro, y quizás ahí nos hubiésemos... Y ahí lo único que había era una declaración de voluntad respecto a si uno había pasado por un país asiático o por Italia o por España. Ya. Perfecto. Bueno, nosotros estamos con el director, lo decíamos, de la Dirección Municipal, Jaime Arancibia. Él nos está contando respecto de todo el trabajo que han realizado como dirección, donde ellos además están a cargo también de lo que es la salud primaria que también tiene que ver con todo este tema, y son los trabajadores, los funcionarios los que conllevan, ¿cierto?, esta trazabilidad de este virus, de este coronavirus que nos está afectando desde el pasado mes de marzo en adelante. Recordemos que tuvimos un mes en cuarentena y estuvimos un par de meses liberados donde nos desbandamos, ¿cierto? Y ahora nuevamente cuarentena, y donde también el principal trabajo lo han realizado los funcionarios. Don Jaime, y ahí está, bueno, retomando un poco el tema, me decía usted que no está en mucho acuerdo, digamos, por el tema de cómo se comenzó, ¿cierto?, a implementar todas las medidas restrictivas o preventivas más que restrictivas a este coronavirus, tanto a nivel nacional como también regional, ¿no? Sí, lo que hay ahí es que en las primeras decisiones fueron de control de la enfermedad desde un punto de vista muy centralizado, de mucha difusión. Mucha difusión. Y entonces ahí existieron mensajes que fueron equívocos, mensajes como que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, que teníamos una tremenda capacidad para poder responder, entonces, pero que no se traducían en los hechos, en la realidad. Entonces aquí lo que existió en términos prácticos en la atención primaria fueron reasignaciones de fondos, recursos nuevos para la enfermedad. En su mayoría, un 80% más o menos de los recursos que se asignaron en los meses de marzo fueron orientados a infraestructura hospitalaria, a modificar salas de hospital, a aumentar el número de camas UTI, ¿no es cierto?, y equipamiento. Y la atención primaria no fue tomada como primera línea de trabajo paralelo. Y debería haber sido así. Y debiese haber sido así solamente hasta el mes de julio, en que se establece una estrategia, porque lo que hay es una estrategia, pero no hay un plan. Claro. Un plan es distinto a una estrategia. Entonces lo que tenemos es una estrategia que tiene que ver con el testeo, la trazabilidad y el aislamiento. Es una estrategia, pero no es un plan para contener. Entonces, desde el mes de julio, la atención primaria asume la responsabilidad de hacer estos tres ejes. ¿Por qué no lo hicieron antes? Estos tres ejes debían ser instalados en marzo. Y así todo hoy día, los ejes se instalan con una financiación
que tiene que ver con la oportunidad de los recursos. O sea, esto parte en julio y la atención primaria tiene que financiar los recursos de julio. Es recién en agosto, cuando recibimos los recursos de julio, ya ha terminado el mes. Los de agosto los vamos a recibir, se recibieron en septiembre, y septiembre, que ya estamos en la altura que estamos, todavía no se reciben los fondos para lo que es financiar a un equipo que es más de 40 personas que están trabajando en la trazabilidad. ¿Qué es lo que hacen la atención primaria? No solamente la de Osorno, sino que la de todas las comunas, es que ocupan recursos de otros programas y de otros convenios para poder cubrir estas necesidades que tenemos como compromiso. ¿Y todavía no llegan los recursos? Los de septiembre todavía no están. Y en septiembre ya pagamos nosotros los sueldos de septiembre. Claro, tienen que pagar. Está todo pagado. Pagamos los vehículos, pagamos los sueldos, pagamos las imposiciones. Hemos pagado todo. Y sin embargo, en septiembre no nos disponemos de esos recursos. Y nos entregan los recursos por mes. Y aquí lo que cabe, ¿por qué digo que no hay un plan? Porque hoy día la autoridad sanitaria debiese plantear de que esto no es una pandemia, ya es una endemia. Sí. Y eso significa que es un tema a lo menos de 5 años. Y entonces los recursos debiesen ser ya pensando qué es lo que va a ocurrir en el 2021, 2022. Claro. Porque sufrimos un cambio pero absoluto en la forma de hacer las cosas. Y radical, por lo demás. Porque atendíamos en unos centros que hoy día tuvimos que dividirlo así como una muralla, lo que es respiratorio de lo que no es respiratorio. Claro. Y eso significó una cantidad de espacios neutralizados en espacio, y por lo tanto la capacidad de los centros baja por el tema del distanciamiento físico que tiene que existir. Entonces eso significa que podemos atender menos gente. También es claro que lo que ha ocurrido con la primera cuarentena es que se generó un cambio de comportamiento en los usuarios. El miedo... ¿Pero idea mía o estamos más relajados? El miedo, en la primera cuarentena, sí, pues estábamos todos... el miedo condujo a que las personas no concurrieran a los centros. Claro. Por el miedo de contagio. Pero hoy día lo hacen, claro. En la primera cuarentena. Entonces, los adultos mayores no iban y empezó a ir menos gente. Entonces, las prestaciones cayeron entre un 40, en algunos casos un 40, 60, 70%. Cayeron las actividades. Entonces, pero hoy día el tema que está ya definido con una forma de actuar, tenemos más capacidad de resolución y es evidente, digamos, que aquí se están comportando otros elementos, están confluyendo al problema. Y no solamente es la atención de salud, sino que es la corresponsabilidad de las personas frente al problema. Mire, me estaba viendo porque recién me llegó el último informe de la Seremía de Salud. Osorno 47 casos. Sí. Puerto Montt 29. Entonces esto es consecuencia de que, bueno, de nosotros mismos claramente, que no estamos respetando, estamos siendo muy irresponsables, hay que decirlo, y tiene que ver con todo me imagino que también la gente está cansada, está agotada, hay un tema de salud mental también complicado. Sí, aquí el tema que la crisis sanitaria no es solamente sanitaria. No, es sanitaria, económica, política, social. Sí, entonces cuando usted coloca una cuarentena, está generando un efecto en el empleo. Claro. Significa que hay como personas economista, mejor que nadie claro, sabe, hay personas que van a percibir menos ingresos. O sea, que hay un empobrecimiento global. Y si existe un empobrecimiento, hay un menor acceso a la alimentación y a una mejor condición de vida, y eso es un retraso en el tema de salud. Entonces, esta implicancia, enfrentando el tema por una vía, y eso es lo que demuestra en parte, ¿no es cierto?, la no existencia de un plan. Porque entonces lo que ha ocurrido en el caso del municipio, que ha ido en subsidio en tema alimentario con entrega de cajas de alimentos. Pero ha tenido que sacar, yo eso lo hablaba con el alcalde y yo le decía, menos mal que este es un municipio que tiene ahorros, porque esto es como una casa. Así es. Todos ahorramos para este tipo de emergencias, pero algún día se va a acabar. Sí. Bueno, ahí hay un acuerdo del Consejo Municipal en términos de transferir recursos hacia el área social, y eso es lo que ha ido supliendo el tema. Claro, pero dejan de hacer otras cosas que en el fondo igual ayudan al desarrollo, al progreso,
de la ciudad y de los habitantes que viven. Ahora esto lo puede hacer, comuna. claro, esto lo puede hacer la Municipalidad de Osorno, lo puede hacer porque tiene una magnitud de tamaño. Pero, ¿qué pasa Pero con en un las municipio chicas? pequeño el problema es que no tiene recursos para pagar la cuenta de la luz y el agua, porque no tiene cómo moverse, porque en cambio acá el número de caen los permisos de circulación, pero caen, pero no desaparecen, Claro. disminuyen. Así es. No, claramente es una situación compleja y me imagino que, por ejemplo, el otro día yo hablaba también con una especialista, una doctora, digamos. Dice que ya tenemos que empezar a visualizarnos todos en que tenemos que convivir con esto. Aún no tenemos vacuna, estamos en completa incertidumbre de lo que va a pasar el próximo mes, en diciembre, en enero, en la temporada alta, que también es para muchos emprendedores, utilizan esa temporada para vivir todo el año. Estoy hablando del rubro turístico, del rubro turismo, de los gastronómicos, etcétera, que ellos sí que han sido duramente golpeados. Sí. Entonces es una situación muy compleja. Y bueno, y pasando un poco al tema de ustedes, ¿cierto? Conversábamos de que en junio se les dio la responsabilidad a ustedes Julio, a partir del 1 de julio. Julio se les dio la responsabilidad a ustedes de asumir la trazabilidad, Sí. pero, a ver, de asumir la trazabilidad de los casos, pero ya habían casos anteriores. ¿Quién asumió esa trazabilidad? ¿Estaba bien asumida? Y eso tiene que ver también, si no hay una trazabilidad, obviamente se disparan los casos, Sí, por los contactos estrechos, etcétera. Claro, lo que había es que siempre había un lineamiento que estaba dado en términos de que los casos sospechosos que uno podía detectar, tanto en el SAPU como en atención, separando la atención dentro respiratorio y no respiratorio, esos casos sospechosos se le hacía un PCR y se le enviaba a confirmación, digamos, a la autoridad sanitaria que nos confirmara si era positivo o no era positivo. Al principio, ¿no es cierto?, esta información eran casos más aislados y por lo tanto la información fluía sin protocolos. Nosotros una de las primeras cosas que realizamos desde marzo fue que trabajamos al interior con los profesionales de todos los centros en construir protocolos de funcionamiento. Y más que lo diga, digamos, muchos de los protocolos que nosotros desarrollamos, los desarrollamos en forma anterior a los protocolos que empezaron a bajar en términos ministeriales. Nosotros establecimos un protocolo, por ejemplo, para nuestros funcionarios, en caso que un funcionario tuviese positivo, entonces se activaba recursos humanos y recursos humanos entonces apoyaba en el caso de ir a comprarle los alimentos al supermercado y los medicamentos, porque teníamos que observar si la persona tenía que estar sola en la casa o no, porque hay muchos casos de soledad. Por y entonces supuesto. había que ir en apoyo a esa situación. Y entonces, ustedes tenían que hacerlo, o sea, iban al domicilio, todo. Claro, es pensar más allá el tema. Y cuando veíamos también en un adulto mayor y encontramos el caso positivo, íbamos con los medicamentos y los alimentos, entonces tomamos una decisión de concurrir a los adultos mayores entregando medicamentos y alimentos por 3 meses. De alguna manera de reducir, ¿no es cierto?, la circulación de los adultos a los centros. Eso fue una decisión absolutamente independiente de los centros, antes que se establecieran las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento. Nosotros ya lo estábamos haciendo en términos con los adultos, de disminuir su circulación. Claro, de disminuir su circulación, situación que hoy día se vuelve a aplicar, ¿no? Hoy día se vuelve a aplicar porque como está la COVID. cuarentena, entonces tenemos que volver. Entonces lo que no ha cambiado, y ya eso es un desafío ya 2020, por eso digo el plan, ¿cuál es el plan? Claro. Porque en el fondo hoy día la atención primaria tiene que cambiar su forma, ya no podemos hablar de una atención primaria como la estábamos realizando hasta antes de la pandemia, sino que es una atención primaria diferente, que tiene que ver mucho con atención en domicilio. Entonces, porque nuestra población, el 87% de la población son FONASA, de los que viven en Osorno, y un porcentaje de cerca del 19% más o menos son adultos mayores. Entonces tenemos que ir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concurrir internamente? Hemos aplicado las tecnologías. Ya. Entonces, por ejemplo, si usted observa en la farmacia vecina, colocamos una aplicación celular para que las personas puedan acceder a compra de medicamentos en línea.
más del 50% de las ventas que se hace en la farmacia vecina son mayores de 65 años, vía online. Entonces, eso está mostrando, ¿no es cierto?, que estamos buscando comportamientos distintos. Por supuesto. Y estamos mirando también, con las aplicaciones que tenemos una página web, estamos entregando más información por estas vías. Y ese va a ser el sentido. Hoy día estábamos conversando en la mañana el tema de salud mental, por ejemplo, que es uno de los elementos más complejos. ¿El centro de salud mental depende de sí, ustedes? Sí. Y lo que hemos hecho ahí, a iniciativa también de la Dirección de Salud, fue giramos el funcionamiento del call center. Ya. Entonces el call center originalmente era para pedir, agendar horas. Entonces el call center hoy día tiene una enfermera, tiene un psicólogo y un asistente social. Y atiende vía remota. Y entonces el psicólogo hace contención online, ya. Pero si la situación no logra hacer contención, deriva automáticamente al control psicológico en un centro de salud. Ya. Y si hay una enfermera, puede resolver algunos elementos de atención. Entonces ya estamos buscando, si tú te das cuenta, maneras diferentes de hacer las cosas. Y yo creo que ese va a ser la forma de que vamos a tener que trabajar en el 2021, en términos de que vamos a tener que aumentar nuestra flota de vehículos, tenemos que hacer más presencia en domicilio o en centros comunitarios, porque los aforos nos dan. ¿No? Y también visualizar bien el tema de la salud mental, o sea, estas últimas semanas igual hemos tenido suicidio, no solamente en la comuna de Osorno, sino que a nivel regional, provincial, han habido bastantes. Bueno, siempre en esta época tiende un poco a subir más el suicidio, digamos, la tasa de suicidio, pero también a esto hay que sumarle todo lo que ha significado. Imagínense quizás mucha gente que perdió el trabajo, no tiene que comer, no tiene cómo alimentar a la familia. Todas esas cosas. Nosotros estamos justo en este tiempo, en el mes de octubre, con todas estas cosas tenemos que formular el plan de salud de la comuna para el 2021 y lo estamos redactando. Pero ya tenemos dos ejes construidos. Uno que lo mantenemos, que es la atención preferente al adulto mayor, que lo tenemos del plan anterior y que lo vamos a aumentar con mayor profundidad. Vamos a continuar con el tema de la atención preferente en el adulto mayor. Y el segundo eje va a ser la salud mental. ¿Por qué? Porque hay indicadores, hay cifras y tenemos que hacernos cargo del tema, porque aquí la crisis afecta a la familia en su totalidad. Que el jefe de hogar no tenga trabajo es una presión y una condición. Imagínese lo siguiente, que si usted encuentra un positivo en una casa, al positivo le van a preguntar cuáles son sus contactos estrechos. ¿Qué son los que están en la casa? Pero si el contacto estrecho tiene un trabajo informal, lo van a dejar en cuarentena. Claro, no puede salir. Y entonces no puede salir a trabajar. Y no tiene licencia médica. Entonces no hay ingreso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y esto es un tema que hay que llamar la atención. Que usted le está preguntando a las personas cuántos son sus contactos estrechos. Y resulta que los números muestran que los contactos estrechos están cayendo y están planteando que el contacto estrecho es 1,8. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo puede ser eso? 1,8 el contacto. Sí, aquí, mire. Me dicen que ya estamos en la hora ya casi, don Jaime, pero muéstreme le muestro el gráfico nomás, porque en el fondo es muy importante lo que le estoy comentando. ¿Ya? Sí, aquí, por supuesto. Aquí. ¿Ya? Entonces aquí tiene, estos son las muestras, los casos activos que tenemos, de acá arriba, y acá tenemos los contactos estrechos. Ya. Y acá dice 2,2, y acá estamos en contactos estrechos, 1,9, 1,8, 1,7, 1,7, 1,8. ¿Y eso significa como 1 o 2 personas significa que un contacto positivo? Activo, claro, que un positivo declaró 1,8 contactos estrechos. Y hay un número que se menciona mucho, que hablan de la relación de 4, o de 3 o 4. Entonces aquí lo que hay una tendencia que es negativa. Algo está ocurriendo porque las personas no están declarando en forma clara el total de sus contactos. Y sin duda, don Jaime, nos quedó para mucho más, así que lo voy a dejar cordialmente invitado para
un nuevo programa aquí mismo, porque nos quedaron muchos temas pendientes. Le agradezco. Una muy grata conversación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con nosotros ahí entonces Jaime Arancibia, lo decíamos, el director de la Dirección de Salud Municipal. Interesante conversación, sin lugar a dudas, aquí donde pudimos conocer más a fondo cómo es el trabajo de la salud primaria que está a cargo, en este caso, de la municipalidad o del municipio local. Vamos a una pausa, regresamos.